Bienvenidos a la píldora formativa número 2, en este caso sobre emisiones y homologaciones. A estas alturas estoy convencido de que todos tenéis información ya sobre la famosa normativa CAFE, ese límite de 95 gramos de emisiones que tenemos que cumplir todos los fabricantes, por encima del cual nos enfrentaríamos a multas muy cuantiosas, así que estamos en un gran esfuerzo tecnológico para cumplir. Por supuesto, la estrategia de descarbonización afecta a todos los sectores y en el automóvil no podíamos ser una excepción, y hemos de reconocer que somos una parte muy importante, en torno a un tercio del consumo general de energía y también un porcentaje alto de emisiones. Así que creo que los fabricantes estamos todos determinados a cumplir, por supuesto, con esta normativa y a alinearnos con esta estrategia de descarbonización general. No sé si os parece algo reciente, pero sí quería contaros de modo curioso que el origen de CAFE es de hace varias décadas. En el año 1975, en Estados Unidos, después de la famosa guerra del Yom Kippur, del embargo del petróleo, de la crisis del petróleo, Estados Unidos decidió endurecer la legislación para intentar tener menor dependencia de los combustibles fósiles. Se redujeron los límites de velocidad y se presionó a los fabricantes para diseñar y fabricar coches con menores emisiones. Así que ya veis que es una normativa bastante veterana y fue el comienzo del fin para los famosos y míticos V8 americanos, estos motores de gran cilindrada y elevado consumo y emisiones. También surge por primera vez en aquella década el término de downsizing o cilindrada reducida, con el objetivo de reducir emisiones. Veis que ni CAFE ni downsizing son términos para nada recientes, aunque ahora están más de moda que nunca, pero llevamos muchos años con ellos entre nosotros. También seguramente os suene que, aunque el origen es Estados Unidos, después las diversas conferencias de las Naciones Unidas han hecho que esto se extienda a todos los ámbitos y, por supuesto, también en Europa. Los acuerdos a los que se ha llegado en los famosos protocolos de Kioto en 1998, en el Acuerdo de París en 2015 o en la reciente conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, también marcan límites de emisiones que la industria del automóvil debe cumplir. Al que nos enfrentamos ahora son esos famosos 95 gramos, pero como veis, la previsión, que está por ver que se cumpla, pero es probable que sí, es que en 2025 rondaremos los 80 y en 2020 los 60 gramos de emisiones medias de gama. Vistas estas cifras, creo que es indudable que la electrificación es imprescindible para enfrentarnos a este cumplimiento sobre emisiones. La novedad, ojo, no es CAFE, la novedad es la reducción a 95 gramos y el aumento de las multas, que se ha multiplicado, según el caso, prácticamente por 20. Esta es la gran novedad y el por qué hablamos mucho más de CAFE actualmente. Por otro lado, en el primer año, en este 2020, tenemos un 5% de margen de nuestra gama vendida que se quedaría fuera. Pero en 2021 deberemos aplicar el límite al 100% de la gama. Y eso sí, los 95 gramos corresponden a un equivalente con NEDC, con el antiguo ciclo de homologación, que era un poquito más permisivo. Tenemos, por tanto, dos tipos de emisiones sobre las que trabajar. De las que más hablamos actualmente es de las emisiones de CO2, que en el caso de las emisiones de efecto invernadero son en gran medida generadas por el tráfico. Y para ello tenemos la normativa CAFE presionándonos para reducir estas emisiones de CO2. Pero también hay muchas otras emisiones en las que llevamos años trabajando. Son las emisiones que podemos llamar como directamente contaminantes. Monóxido de carbono, óxidos de azufre, los famosos NOx, sonarán porque tuvieron mucho que ver con el escándalo Volkswagen, las partículas famosas de los diésel o también los hidrocarburos sin quemar. En este caso las cumplimos actualmente de acuerdo a la norma vigente Euro 6. De forma progresiva, desde principios de los 90, han ido surgiendo diferentes normas y en cada una, por supuesto, los límites de emisiones han bajado. Y como veis, el porcentaje de reducción es enorme. La diferencia entre un coche Euro 0, Euro 1 a un actual Euro 6 es absolutamente enorme. Por ejemplo, en óxidos de nitrógeno hemos dividido por 12 las emisiones de un motor de combustión y en partículas hemos dividido por 28. Ante la difícil pregunta que te pueden hacer alguna vez de qué contamina más, si un diésel o un gasolina, la respuesta no es sencilla. Siendo estrictos, es cierto que el gasolina emite más CO2, que es un gran problema actual, pero el CO2 no es un contaminante directo, al menos no es nocivo de forma directa, aunque es preocupante, y los diésel suelen tener emisiones de NOx y partículas mayores. En todo caso, sea como sea, en ambos estamos cumpliendo la normativa vigente. En lo que sí es conveniente que seamos claros con el cliente, si nos pregunta qué contamina más, gasolina o diésel, lo que más contamina es conducir un coche muy antiguo. Es decir, ahora mismo los niveles de emisiones son muy bajos y muy cercanos en gasolina y en diésel, pero sí hay una gran diferencia, como visteis, con coches de hace unos años con normativas mucho menos exigentes. Ya sabéis que dejó de estar en vigor el antiguo ciclo de homologación NEDC
Es un ciclo que conocíamos bien, se hacía en un banco de rodillos con un test previo de rozamientos durante 11 kilómetros de conducción y en unos 20 minutos. El problema de este ciclo es que era poco exigente y las cifras no eran fáciles de extrapolar a la realidad de nuestro cliente. Daba cifras poco realistas, demasiado bajas. Por tanto, yo creo que con buen criterio se pasó a un ciclo WLTP. También se hace en un banco de rodillos, pero se hace con un test mucho más exigente, por duración, por potencia máxima, por el estilo de conducción. Hay zonas en las que se conduce a mayor velocidad, con mayor aceleración, y por tanto las cifras que extraigamos de consumo y emisiones ahora son mucho más realistas y el cliente puede tener una idea de cuánto le consumirá su coche realmente. Pero además de WLTP, hay una segunda parte fundamental que es RDE o Real Driving Emissions, emisiones en conducción real. Es una segunda parte ya obligatoria para todos los coches homologados que tiene como objetivo medir las emisiones del coche en conducción real y evitar posibles software, como ocurrió hace años, que pueden identificar si el coche está en conducción o está en un banco de rodillos. De esta forma es imposible diseñar un coche para que no cumpla con estas emisiones. Actualmente hay un factor de conformidad que antes era 2,1, ha bajado a 1,5, pero poco a poco tendrá que converger de forma que los coches en emisiones reales tendrán que tener las mismas cifras que emisiones en el banco de rodillos. Esto va a ser difícil, pero nos da una garantía de que las emisiones reales son más ajustadas. En resumen, lo que tenemos actualmente es una combinación de WLTP, un test en banco de rodillos mucho más exigente, y RDE, la recogida de emisiones en conducción real, que poco a poco se irá acercando en exigencia a los datos de WLTP. Estáis seguramente todos habituados a ver cifras de consumo y también de emisiones. Por ejemplo, el consumo homologado actualmente de un Clio 1.5 DCI es de 4,1 litros a los 100, una cifra excelente que además sabéis que en conducción real es bastante sencilla de conseguir, es un coche con consumos brillantes. En el caso del Clio E-Tech, del híbrido, que lanzaremos en breve, 4,5 litros a los 100 es el consumo homologado, 5,7 para un Clio 130 de gasolina, 1,8 para Captur E-Tech Plug-in y para Zoe, como sabéis, 17,7 kWh a los 100. Quería explicaros dos de estas cifras. La primera, en el caso del Clio E-Tech, la cifra de consumo es brillante, pero hay un matiz que podemos hacer al cliente. Como es un coche electrificado, en función del tipo de uso ese consumo puede variar bastante. De forma que si haces una conducción extraurbana en carretera, es posible que este consumo se acerque más al de un coche de combustión convencional, puede ser. Pero si haces uso urbano, tienes mayor ventaja con la capacidad para recuperar energía y los consumos del híbrido serían los del diésel o incluso más bajos todavía. Cuidado con los híbridos porque es un poco el mundo al revés. En carretera los consumos son más cercanos a un coche convencional, pero en ciudad, en uso urbano, son especialmente brillantes porque sacan mucho más partido de la parte eléctrica. Y el dato más chocante, sin duda, y el que merece un par de minutos de explicación por nuestra parte, es el dato de consumo homologado de Captur E-Tech Plug-in. 1,8 litros a los 100 kilómetros. Es una cifra cuando menos chocante, pero que tenemos que explicar de dónde sale. Fijaros, cuando homologamos un Captur híbrido enchufable, ocurre lo siguiente, y es que el test WLTP dura 23 kilómetros y la autonomía eléctrica del coche es de 52 kilómetros. Por tanto, es capaz de hacer el test de homologación solo con la parte eléctrica y el consumo y las emisiones serían cero. No es un dato, como sabéis, representativo porque no es un coche 100% eléctrico. Así que los híbridos enchufables obligaron a cambiar la legislación y a cambiar la forma en que se homologaban los consumos de los coches. En este caso, la normativa especifica que si vas a homologar un coche híbrido enchufable, por supuesto, eso sí, puedes empezar con la batería cargada, porque tiene una parte eléctrica y sería injusto que no lo utilizase. Y después tienes que hacer diferentes ciclos, donde veis ahí test N-2, test N-1. Cada uno de esos pasos son ciclos completos WLTP. El coche debe ir haciendo ciclos sucesivos hasta que agote la batería. Allí veis que de repente aparece una línea verde en la que el coche vuelve a tener consumo de combustible. Una vez que la batería esté agotada, debe hacer al menos un ciclo más funcionando solo con el motor de combustión y con la pequeña ayuda híbrida. Y al final se hace un cómputo del consumo de combustible que ha conseguido dividido entre el número de ciclos. Es decir, imaginaros un Captur, os doy datos de referencia, no exactos, pero sí orientativos. En los primeros ciclos, haciendo uso de los motores eléctricos, el consumo sería cero, pero imaginaros que en la parte final, usando el motor térmico, el consumo fuese, por ejemplo, 7,2 litros a los 100. Pero si divido 7,2 entre 4 ciclos de homologación, que son los que hemos hecho, el consumo homologado es de 1,8, ¿vale? Por tanto, es un procedimiento diferente y por eso tenemos un dato que cuanto menos requiere explicación. ¿Es un dato realista? ¿Se lo puedo trasladar a mi cliente? ¿Le puedo decir que el coche gastará 1,8 litros a los 100?
Pues no de forma directa, tendríamos que preguntar por el tipo de uso que hace. Y creo que ningún ejemplo mejor que el de hablar de consumos reales de usuarios de coches híbridos enchufables. Hemos ido a echar un vistazo a la página www.spiritmonitor.de, una página en la que muchos usuarios en Europa comparten el consumo de sus coches. Es una referencia interesante. Y nos hemos ido al híbrido enchufable con más volumen de ventas en Europa en los últimos 6 años, que es el Mitsubishi Outlander PHEV. En este caso, fijaros, ordenamos por consumos de esos 460 usuarios, son muchos, y el usuario con un consumo más bajo da una cifra de 0,18 litros a los 100. Una cifra muy baja y muy por debajo del consumo homologado, que en el caso del Outlander es de 2 litros. Si nos vamos al consumo medio, según estos usuarios, 4,18. Hay usuarios que rondan esta cifra. Bien, es un consumo brillante para un SUV de este tipo. Y si nos vamos al usuario que tiene un consumo más alto de todos ellos, es un usuario que llega a los 9,03 litros a los 100. La pregunta sería, ¿el dato de referencia de esos 2 litros o ese 1,8 para nuestro Captur? Deberíamos saber qué tipo de uso está haciendo el cliente. Por ejemplo, ¿qué uso nos imaginamos que hace este usuario que está en 0,18? Posiblemente carga el coche con mucha frecuencia y seguramente sus recorridos se mueven dentro de la autonomía eléctrica. Así que el consumo es incluso más bajo del homologado porque hace mucho uso de la parte eléctrica. ¿Qué imaginamos para este 4,18? Un uso mixto. Ciertos recorridos en carretera, pero también una ventaja eléctrica. ¿Y cómo imaginamos que está conduciendo el coche alguien que con un híbrido enchufable ronda los 9 litros? Que por cierto no es una mala cifra si pensáis que el coche tiene más de 200 caballos y pesa casi 2.000 kilos. Pues en este caso, imaginaros, debe ser un cliente que hace mucha carretera o bien que no está enchufando el coche y lo usa solo como híbrido convencional, no como híbrido enchufable. Este dato es importante porque genera mucha confusión, no es extrapolable de forma directa al cliente, pero te puedes encontrar que si detectas bien las necesidades del cliente, algunos clientes estarán por encima y algunos incluso por debajo del dato de consumo homologado. Aunque parezca bajo, ya veis que hay clientes que si hacen mucho uso de la parte eléctrica estarán todavía por debajo. Como decía, este será un dato absolutamente fundamental. Creo que tenemos que saber en qué situación estamos en cuanto a emisiones, homologaciones, el de dónde viene cada cosa y saber dar una explicación coherente y lógica y trasladada al ámbito de uso real de nuestro cliente. ¿Okay? Hasta aquí la píldora de consumo, de emisiones y homologaciones. Esperamos que le saquéis muchísimo partido y, por supuesto, como os digo, como es breve, vedla las veces que sea necesario para asentar esos conceptos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.